I'm Neil Gaiman. 20 years ago, I had an idea for a book. I thought, I'll call it American Gods until I come up with something better. But I never did. So many times I heard that I was crazy, Shadow Moon es un convicto sin muchas opciones, pero guarda su esperanza en poder recuperar su libertad y reencontrarse con su esposa, Laura, y reencaminar su vida, teniendo ya un trabajo seguro con su mejor amigo. No obstante, el día de su liberación, recibe la noticia: su esposa ha muerto en un accidente. Shadow se queda confundido, siendo ya un hombre libre pero teniendo una razón menos para vivir. Pronto, es abordado por un misterioso hombre que se identifica solo con el nombre Mr. Wednesday. El individuo busca contratar los servicios de Shadow para realizar un viaje, pero Shadow se rehúsa, siendo que ya tiene un trabajo esperándolo. Ahí recibe la revelación: su amigo también ha muerto, en el mismo accidente que Laura, aparentemente su amante. Esto termina por fulminar a Shadow, que no tarda en confirmarlo. Sin nada más que perder, acepta acompañar a Wednesday. No tardará mucho en darse cuenta en lo que se ha metido, al descubrir que en realidad Wednesday es un dios y va a la guerra. Los dioses existen y han existido desde que hubo personas que creyeran en ellos, y muchos han ido a parar a los Estados Unidos por los inmigrantes que los llevaron consigo. Pero en el último tiempo, la mayoría han sido olvidados. Viven ocultándose como personas comunes y sobreviviendo con aquella poca adoración que pueden conseguir, siempre a la sombra de los nuevos dioses, dioses de la nueva era, producidos por nuestro consumismo, nuestra idealización de los medios y nuestra idolatría a la tecnología. Queriendo un final para bien o para mal, Mr. Wednesday, con ayuda de Shadow Moon, recorrerán los Estados Unidos en busca de la vieja pandilla de dioses, para una última batalla. American Gods fue publicado en 2001, ganó los premios Bram Stoker, Nebula, Hugo, Locus, todos en la categoría de Mejor Novela. La novela va más hacia la fantasía y el folclore estadounidense, e incluye una variedad de mitologías. Muchos lugares descritos en la novela son de hecho reales y pueden ser visitados, como explica el mismo Neil Gaiman en el prólogo. En determinado momento aparecen una niña mendiga y un perro. Estos serían nada más y nada menos que Delirio y Barnabás, personajes de Sandman, obra también de Neil Gaiman. American Gods es una historia de fantasía y mitología mezcladas en una deliciosa combinación, pero principalmente el libro trata de dos cosas: inmigrantes y viajes. Neil Gaiman, como un inmigrante en los Estados Unidos, sabe bien lo que significa, y así como él, muchos de los dioses son inmigrantes, llegados desde tierras lejanas, atraídos por sus creyentes a Estados Unidos, una tierra nada amigable con los dioses, soportando rechazo y minucias que cualquiera que sea un extraño en otra tierra puede entender. El otro punto que toca la obra es el del viaje, recorriendo el país en carretera, conociendo nuevos personajes y nuevos lugares. Hace un formidable contraste con la naturaleza mitológica de la historia, y aligerando la trama dándonos algunos de sus mejores momentos, aunque el recorrido por los Estados Unidos puede llegar a ser de poco interés para muchos lectores, porque la novela hace mucho énfasis en ello. También se puede hallar problemas a reconocer a los dioses de buenas a primeras, pero en eso la novela se toma su tiempo, y presenta cada uno de los dioses como es debido, junto a su respectivo origen, ya sean dioses nórdicos, egipcios, africanos o demás. Pero así como Neil Gaiman puede ser muy denso en muchas partes, también es sustancioso en las partes que cuentan, siendo que lo que espera cualquiera que escuche la premisa es una guerra épica al estilo Clash of the Titans. Gaiman nos sorprende, y es lo que un gran escritor debe hacer, y es darnos lo que esperamos, pero no de la manera que esperamos. Y es que los dioses antropomorfizados de Gaiman en muchos casos aparentan ser tristes cascarones de lo que alguna vez fueron, pero conservan su naturaleza, más aún en su simbolismo y función dentro de su propia mitología que en cualquier tipo de caracterización torpe. Gaiman eleva a los dioses a un plano más alto, haciéndolos personajes entrañables, pero sobre todo vulnerables,
Las ideas son más poderosas que los hombres, pero también las ideas pueden morir. Eventualmente, a través de una historia inteligente, Gaiman nos entrega una obra de fantasía y folclore como pocas, combinando elementos fantásticos con el mundo real, usando a los dioses y además seres mitológicos como medio para deleitarnos con nuestras propias creencias una vez más. Así que mira con cuidado, porque tal vez tu Dios esté cerca, o tal vez ya no. Deliver me to the kingdom of my Lord.